Bueno, vamos a dar inicio al módulo 2, que vamos a hablar, que habla acerca de las recomendaciones de cojines por patología. Bueno, vamos a dar algunas de las patologías, o vamos a ver algunas de las patologías, no están todas, obviamente, pero sí son de las que nos enfrentamos, vemos casi a diario dentro de nuestras consultas o asesorías. Vamos a recordar, el objetivo principal que tenemos es darle esa movilidad, esa independencia a nuestros usuarios. Movilidad e independencia para las actividades que ellos pues presentan o realizan, como son el trabajo, la recreación y el estudio. Cuando ellos se sienten que están dentro o haciendo sus actividades de manera adecuada, seguramente vamos a tener esa participación, vamos a tener esa integración de de los pacientes a esas actividades de una forma fluida y de una manera adecuada. Bueno, vamos a empezar con con el paciente que presenta parálisis cerebral. Es el usuario que tiene mayor asimetría postural y son de que los pacientes que requieren mayor necesidad en la asistencia. El usuario usualmente presenta la inestabilidad en cadera, en tronco, por su tono. Sus miembros superiores algunas veces también tienen algunas distorsiones, miembros inferiores igual, y por eso necesitamos un cojín que nos dé una muy buena estabilidad. Es necesario tener un cojín de posicionamiento o con una onda pélvica adecuada, una onda pélvica que le dé esa estabilidad a la cadera. Una vez que tengamos al paciente bien sentado, con nuestro cinturón pélvico, nuestras pecheras, pues vamos a ver que durante el día él va a poder controlar esos movimientos involuntarios y vamos a tratar de detener pues estas distorsiones corporales, ya que ellos no hacen ningún cambio de posición. Entonces, por eso es necesario tener la mayor tolerancia al sedente en el día. Bueno, continuamos con el paciente que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Son pacientes que esta patología evoluciona no satisfactoriamente. Son pacientes que en estados iniciales presenta control de tronco, control de cabeza y ya en etapas finales incluso necesitan o tienen una asistencia demasiado alta para incluso soportes ventilatorios, pueden llegar a usar balones gástricos, utilizan incluso pues algunos de otros soportes para la comunicación. Cuando ya está en etapas avanzadas, este usuario es posible que necesite manejar un cojín que tenga la protección en la piel como es el de aire. Ya no estamos pensando tanto en la estabilidad, sino en la protección de la piel, porque son usuarios que no pueden pasar o bueno, hacer cambios de posición de manera independiente, sino se vuelven totalmente dependientes. Entonces, con este usuario, dependiendo de la etapa, así también nosotros vamos a dar la recomendación adecuada. En etapas iniciales podemos pensar en un cojín de espuma con una onda pélvica adecuada, una onda pélvica pues que le dé la estabilidad a la pelvis con un buen inserto. Pero en las etapas avanzadas vamos a pensar en si el paciente ha presentado algún tipo de lesión en la piel, pues nos vamos a ir por el aire. Bueno, ¿qué pasa cuando si el paciente llega a necesitar un cojín de aire? Necesitamos hacer una educación acerca del manejo del aire dentro de este cojín. Entonces, lo que recomendamos es que usualmente se le explique las partes del cojín, como son la válvula de insuflación, para que ellos puedan manejar el cojín en la presión dentro del cojín adecuadamente. ¿Cómo? Entonces, si el paciente no infla bien el cojín, pues va a quedar sentado prácticamente sobre la tela. Es por eso que llenamos el cojín de aire, le pedimos que pase al cojín y luego que salga. Cuando él pasa al cojín, nosotros hacemos una palpación donde vemos que el isquion está en inmersión y no está demasiado inflado el cojín para que no vaya a perder estabilidad el paciente, sino que por el contrario permite la inmersión del isquion
y puede mantener la estabilidad. Algunos pacientes tienen la percepción de que entre más inflado está el cojín, mayor protección nos va a dar. Pero esto puede incluso generar el riesgo de que primero va a generar lesión en la piel y segundo, pueden perder estabilidad porque está demasiado inflado. Bueno, entonces, una vez que verificamos que el paciente ya está en la inmersión, en la presión que necesita el cojín, podemos decir que el cojín está inflado correctamente y está listo para su uso. Es necesario también recordarle al usuario que cuando tenga el cojín de aire tiene que hacer llenado frecuentemente. Hacer un mantenimiento de este cojín requiere de experticia porque necesitamos ver que no pierda demasiado aire durante el tiempo que lo usan y pues no esté haciendo la protección que requiere. Bueno, continuamos con el paciente que nos presenta distrofia muscular. Este paciente, pues algunos pacientes tienen ya altísimas compresiones, no tienen nada de fuerza muscular y no tienen control. Entonces son pacientes que nos requieren un reto a nivel postural. Para ellos también recomendamos un cojín de posicionamiento donde tengamos una onda pélvica, donde su pelvis está en inmersión, porque ellos necesitan estabilidad, necesitan esa buen control postural. Entonces siempre vamos a tener de la mano del cojín de posicionamiento una pechera en su tronco, los laterales, quizás necesitamos también asistencia en miembros inferiores y depende cómo ya el usuario se encuentre, tenemos que tener en cuenta que en miembros superiores e inferiores van a tener también esas distorsiones, esas retracciones a nivel muscular y vamos a ver que ellos necesitan mucha estabilidad. Entonces, si se lo brindamos desde la parte pélvica, seguramente van a tener una muy buena postura, van a mejorar el dolor y también van a poder generar pues esa muy buena respiración, esa buena comunicación y vamos a verlos a ellos que poco a poco se detiene esa distorsión. En algunos pacientes no es tan fácil hacer este manejo, pero podemos ver cómo si le damos los elementos adecuados van a tener una buena integración en la vida diaria. Ahora pasamos a los pacientes amputados. Son pacientes con un bajo riesgo de úlceras. Ellos realizan esos cambios de posición de manera autónoma, de manera independiente. No tienen esa necesidad de soporte postural tan alta como los otros. Entonces, con los otros pacientes o con las otras patologías, ellos necesitan un soporte postural moderado. Este soporte postural es muy bajo realmente, pero sí necesitan un cojín donde ellos, primero, no vamos a pensar en una onda pélvica amplia, usualmente no está indicado para ellos porque no pueden salir del cojín hacia, por decir, o un sillón o su cama, entonces con ellos no se recomienda ondas pélvicas profundas, sino más bien moderadas. Y no se recomienda tampoco los altos perfiles porque son pacientes que si se cambia las alturas se va a complicar los traslados. Si el paciente es de adulto mayor, incluso podemos afectar esos traslados, incluso pueden llegar a colapsar si ellos hacen el traslado y se van de frente, digamos, están en la silla, pasan a la cama, ellos se pueden ir hacia adelante, no se pueden reincorporar y pueden llegar a tener hasta un paro cardiorrespiratorio. Estoy hablando de pacientes adultos mayores porque no tienen la experticia, de pronto son obesos y no pueden hacer esos cambios de posición. Entonces tenemos que pensar en ellos cuando estemos haciendo la consulta, verificar cómo hacen el traslado, qué tanto afecta la altura del cojín y qué tanto afecta la altura de su dispositivo. En los pacientes amputados pensamos en un perfil bajo, un cojín de alta densidad y ojalá pues no tan plano, pero que sí no vaya a tener ese tipo de onda pélvica. Bueno, continuamos con el paciente de trauma cráneoencefálico.
El TEP, usuarios con riesgo de úlceras altas. Recuerden que esos pacientes tienen una necesidad de asistencia alta. Usuarios que son completamente son dependientes, no realizan esos cambios, poco tienen estabilidad postural. Entonces, con ellos necesitamos también un cojín que nos presente esa estabilidad en cadera y también que nos presenten esa estabilidad en el tronco y que también tengan unido la protección de la piel. Si este usuario no tiene o en la historia clínica no ha tenido un precedente de escara, podemos irnos con un cojín de espuma con inserto y onda pélvica que nos va a dar la estabilidad. Pero si ya ha presentado, recuerden, algún tipo de lesión en la piel, o está en esa etapa de escara, tenemos que pensar en el cojín de aire. Pero si no, entonces podemos pensar en este tipo de cojín que nos da una estabilidad, nos da protección en la piel y nos da la comodidad que necesita el paciente. Vamos a ver la siguiente patología es de las que más nos presentamos o se presentan en consulta, son los pacientes de lesión medular. Este usuario es el que necesita una óptima protección en la piel, pero son pacientes que pueden hacer sus cambios de posición de manera autónoma. Con estos pacientes es interesante hablar acerca de qué tipo de cojín ellos les gustaría tener más. Nosotros podemos recomendarle a ellos un cojín con una onda pélvica moderada, un perfil medio, pero algunos pacientes están ya acostumbrados a llevar cojines de aire, pues podemos continuar con este tipo de, de lesión. Pues si han tenido este tipo de lesiones en la piel, pues seguramente no van a querer cambiar de un cojín de aire a espuma, pero le podemos presentar la opción de que puedan tener un cojín de espuma de alta densidad, con una buena onda pélvica, donde nos dé estabilidad y también nos dé comodidad y nos dé también protección a la piel. Estos usuarios, como les decía, son muy eh, casos particulares, son casos individuales y a ellos usualmente hay que hablar mucho con ellos de cuál es el cojín que más se han adaptado, les ha servido y pues bueno, con ellos también recomendamos este tipo de cojín, alta densidad y la espuma con la onda pélvica adecuada. Finalizamos con los pacientes de la movilidad reducida y pues son los adultos principalmente, los adultos mayores, paciente que pues realmente son pacientes que hacen cambios de posición de manera autónoma, presentan bajo mm, o presentan muy poco riesgo de úlceras de presión. Ellos necesitan mucho confort, necesitan estabilidad, pero no tienen ese tipo de asistencia tan alta como los otros pacientes. Entonces siempre pensamos en un cojín que le dé mayores comodidad, que ellos puedan permanecer si están en su silla en el tiempo que están de una manera confortable, de una manera adecuada, cómoda y en ellos pensamos en un cojín también de muy buena estabilidad, pero sin que sea una espuma tan alta. Para ellos, por eso les recomendamos que tengan también una muy buena silla para poderlos trasladar a lugares. Usualmente son de los pacientes que necesitan una silla de ruedas para tiempos de traslado cortos. Por eso, pues con esos usuarios pensamos en este tipo de cojines. Bueno, finalizamos con este tipo de patologías. Espero que con estas patologías podamos también tener el soporte y la ayuda para las otras que se nos presentan. Muchas gracias. Nos vemos en el tercer módulo.